Ahora justo estamos transitando, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de Nación, un aumento de los casos, ¿sí? No un aumento como lo habíamos visto en la época de la pandemia, pero sí venía en un nivel muy bajo, obviamente porque estaba circulando más influenza, también estaba circulando virus sincicial respiratorio y ahora empezó a aumentar un poquito la circulación de COVID. Así que sí, eso es más que nada para estar atento y esto obviamente nos permite, volver a reforzar el tema de la recomendación, ¿no?, de la vacuna, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Exactamente, no. Bueno, la recomendación venía siendo, el refuerzo más que nada en los grupos de riesgo. Grupos de riesgo son los mayores de 50 años, los que tienen alguna comorbilidad y por lo menos todos los niños tienen que tener un esquema inicial completo, es decir, las 2 dosis más un refuerzo. Eso es un poco lo que tienen que tener como su esquema primario inicial. Y después, si tienen factores de riesgo, deberían deberían recibir una dosis anual. Después, obviamente, este tema se trató en la última Comisión Nacional de Inmunizaciones en el Ministerio de Salud y está un poco la recomendación de incluirlo en calendario, siguiendo un poco la misma, el mismo esquema que usamos para antigripal, ¿no?, que es una enfermedad respiratoria, que se vacunan todos los años los grupos de riesgo, es decir, los chicos entre 6 meses y 2 años, los mayores de 65 años y después los que tienen entre 2 y 64 que tienen, factores de riesgo, ¿no?, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabéticos, todos ellos al menos un refuerzo anual y algo muy importante que las embarazadas también tienen que tener un refuerzo dentro de los últimos 6 meses de su embarazo, porque eso es importante, porque las embarazadas también ha sido un grupo que ha tenido mucho impacto en lo que es COVID, pero además los recién nacidos también tuvieron un impacto cuando las madres se habían vacunado. Entonces también sabemos que la embarazada puede transmitir anticuerpos al bebé durante los primeros meses que no se puede vacunar, así que también es una protección adicional. Los casos de COVID que se han dado son casos graves, casos leves. Mira, aumentaron las internaciones, no esto en Tandil, nosotros hasta ahora no hemos tenido, muchos casos graves. Sí, a principio de años que hubo un piquito, sí, que ahí sí hubo mayores internaciones. Sí, lo que está viendo a nivel nacional es mayor cantidad de casos y un poco aumento de internaciones y siempre hay fallecidos. No hay muchos, como era en la pandemia, pero hay fallecidos, sí. Bien. Y ahora ya adelantándonos a lo que se está hablando, que es el tema del dengue. ¿Qué nos espera para esta temporada de primavera-verano? Sí, ahí un poco, este es el momento, ¿no?, para actuar en las medidas preventivas y un poco lo que va a cambiar depende de cómo hayamos actuado ahora, de qué es lo que vaya a pasar cuando empiece el calor. Primero es tratar de buscar descacharrar, ¿no?, todos esos reservorios donde acumulan aguas y que puede haber huevitos, ¿no?, de los mosquitos de la temporada anterior que también pueden estar contagiados, infectados, no contagiados, infectados con dengue. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlos, lavarlos, cepillarlos, darlos vueltas. Eso es importante hacerlo en cada uno de nuestros domicilios. Y después, obviamente, si nosotros viajamos a lugares de riesgo, que somos quienes podemos traer la enfermedad, obviamente el tema del uso de repelente, la consulta oportuna al médico, eso es importantísimo. Esta es una enfermedad que tiene baja letalidad, es decir, que vamos a tener mayor cantidad de consultas por cuadros leves y la mortalidad es muy baja, pero nosotros tenemos que tratar adecuadamente al paciente. Entonces, ante los síntomas, que son fiebre alta, mucho dolor muscular, dolor articular, dolor detrás de los ojos, puede haber también un brote, no hay síntomas respiratorios en el dengue, que esto es un poco lo que lo diferencia de las enfermedades respiratorias cuando a veces pueden circular juntas. Hay que consultar al médico. Si el diagnóstico está, seguir las medidas que le va a dar el médico, que tienen que ver con solamente paracetamol para la fiebre, mucha hidratación, es importante estar muy bien hidratado, de eso depende la evolución del paciente, reposo y obviamente consultar ante pautas de alarmas, que pueden ser vómitos, dolor abdominal, que esté perdido, algún trastorno neurológico. Todas estas cuestiones tiene que volver a consultar al médico, eso es lo más importante. Y obviamente cuando empiece a circular el uso de repelente para los mosquitos. Creo que ahora es el momento, antes que empiece a circular, las medidas preventivas, ver el descacharrado, ver los reservorios y actuar en consecuencia.